congresos, publicaciones, ponencias, etcétera, en ambas lenguas y, bueno, siempre nos entendemos bien. Espero que en esta ocasión pues sea también así. Yo voy a intentar, para que se entienda mejor, hablar lo más despacio que pueda y lo más claro que pueda. En cualquier caso, si hay algo de mi intervención que no se comprende bien o que alguna persona quiere que vaya más despacio, que lo explique de otra manera, pues basta con que se me advierta que lo hacemos así, ¿eh? Puede ser en el momento o puede ser al final de la ponencia, en el turno de preguntas. En cualquier caso, bueno, normalmente lo hacemos así y nos entendemos. Como ha dicho el profesor Chai, bueno, yo voy a hablar acerca de la inmigración y la criminalidad. Y mi ponencia se va a centrar fundamentalmente en el ámbito de la investigación que yo llevo a cabo dentro del marco de un proyecto de investigación internacional, en el que participan varias universidades. El proyecto está coordinado por la Universidad Unifax de Salvador de Bahía y colaboran también en el proyecto el Instituto Jurídico Portucalense de la Universidad de Portucalense, en Oporto, Portugal, y el Seminario Internacional de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca. Como digo, es un proyecto conjunto, coordinado todo desde Bahía y en el que participan investigadores pues, de los tres países. Y el proyecto global pues, es un estudio comparativo acerca del ámbito penal en España, en Brasil y extensivo también a Latinoamérica. Dentro de ese proyecto, mi campo en este momento, hemos concluido la primera fase del mismo y continuará. Entonces, mi campo se centra en el estudio del sistema penal español y concretamente en lo relativo a la población reclusa extranjera, a las personas inmigrantes dentro del sistema penal español. Así que de ello quiero dar cuenta en esta ponencia de hoy. Tengo que decir que esta primera fase de la investigación, aparte de integrar el proyecto, también ha dado como fruto una publicación en la que los distintos investigadores pues, hemos puesto sobre el papel algunas de nuestras conclusiones y que se ha materializado en la revista Diálogos Possibles, que es la revista del programa de mestrado y de doctorado de la Universidad de Unifax de Bahía. Y si alguien está interesado en el artículo, pues yo se lo, bueno, a través de Chai, pues que se lo manifieste y yo se lo puedo enviar y lo pongo a disposición de los alumnos del mestrado o de aquellas personas que les interese. Si hablamos de inmigración y de sistema penal, pues lo primero que hay que hacer al hablar de estos campos, que son campos muy complejos, pues hay que contextualizar ambas nociones y hay que aclarar los conceptos, ¿no? Y nada mejor para aclarar los conceptos pues, que remitirnos a las normas, a las leyes que los articulan. Y eso es lo que voy a hacer en un primer momento. Voy a comenzar con lo relativo a la extranjería, y el referente normativo en materia de extranjería en España pues es la Ley Orgánica 2/2009 de reforma de la Ley Orgánica de Extranjería, que es una ley nacida en el año 2000 y que se llama Ley Orgánica de Extranjería sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Bueno, esta reforma de 2009 hay que, para entender bien su sentido, pues hay que ponerla en contexto, en el contexto de esos años en España. En primer lugar, bueno, es una norma que se establece con la gobernanza de el entonces presidente Rodríguez Zapatero del PSOE. El PSOE es un partido de centro-izquierda en España. Este partido había ganado las elecciones en 2004, previamente había estado en el poder el Partido Popular. Podríamos ubicarlo en el centro-derecha, el partido democristiano. Y en el año 2004 gana las elecciones el partido Rodríguez Zapatero y lleva a cabo una serie de medidas en un primer momento, en su primera legislatura, encaminadas a las políticas sociales, y algunas de sus realizaciones normativas y políticas pues son una ley para la igualdad entre mujeres y hombres, la ley de la dependencia, la lucha contra la violencia de género, la creación del Ministerio de Igualdad o la reubicación del área de inmigración dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. También una regularización extraordinaria de extranjeros que acometió en 2005 y digamos que eso es lo que define en el campo que estamos estudiando su primera legislatura. Posteriormente llega la crisis económica en 2008, especialmente notable a partir de la segunda mitad de 2008 en España. Y a partir de que los efectos de esta crisis económica comienzan a notarse ya de una manera muy clara y muy patente, esta línea política que se había llevado a cabo en la primera legislatura, en los primeros 4 años de gobernanza, sufre un cambio, un viraje completamente pues de 180 grados. Y se produce una regresión muy palpable en el ámbito de las políticas sociales y en consonancia y en coherencia con esto, pues el área de inmigración se ve muy afectada por este cambio de rumbo. Así se explica la ley de extranjería o la reforma de la ley de extranjería que tiene lugar en el año 2009. Algunas medidas se tomaron antes de la reforma de la ley de extranjería, que son muy significativas y son muy reveladoras de este cambio en el discurso ante la inmigración por parte del gobierno entonces socialista, ¿no? Muestras de ello son la drástica reducción del contingente de trabajadores extranjeros a partir de 2008, algunas limitaciones en el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes y refuerzo educativo de los mismos, que sufre un recorte muy fuerte en el año 2009, un recorte de un 65%, y en el año 2010 progresivamente. Bueno, ya había, son algunas de las muestras de este viraje. Concretamente, en la ley de extranjería. La ley de extranjería, como digo, se establece en el año 2009 y se articula en torno a 4 directrices, que son el control de los flujos migratorios, el intento de ofrecer una respuesta adecuada a la realidad migratoria, a la nueva realidad migratoria, progresar en la integración de los inmigrantes e incorporar, que eso era algo ya muy urgente a esas alturas, incorporar la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, que había emitido sentencias de inconstitucionalidad a determinados preceptos de la ley anterior, y lo que también era muy urgente,
incorporar la jurisprudencia y las nuevas directivas europeas. En conjunto, la ley orgánica, la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería, pues se centra en una serie de aspectos. No da tiempo en esta ponencia a relatarlos todos, más cuando esto es solamente una parte de la ponencia, pero voy a pasar por los más relevantes y los que más contenido tienen dentro de la propia ley. En primer lugar, la medida quizá más progresiva o digamos que más sensible con las necesidades del colectivo inmigrante es que reconoce los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga a todos los extranjeros, independientemente de cuál sea o cuál fuera entonces su situación administrativa de estancia o residencia. Es decir, tuvieran o no tuvieran el permiso de residencia. Las sentencias de inconstitucionalidad a las que he aludido antes se centran fundamentalmente en esta cuestión. La ley anterior no reconocía estos derechos y esto fue objeto de una sentencia de varias sentencias de inconstitucional y esta ley lo incorpora. Es muy relevante y cito las palabras que tuvo entonces el Consejo de Estado que decía, si bien las limitaciones no son objetables desde un punto de vista constitucional, sería deseable ampliar la acción de los poderes públicos en esta materia, como se deriva del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración aprobado por el Gobierno en 2007, con la finalidad de no crear una nueva exclusión residencial. El dictamen del Consejo de Estado de esta ley que recomendaba ir aún más allá en estos derechos, más allá de lo que era de obligado cumplimiento por la sentencia de inconstitucionalidad. En lo relativo a la educación, confiere el derecho a la educación obligatoria y posobligatoria a todos los extranjeros hasta los 18 años y también el de la asistencia jurídica gratuita, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Sin embargo, el artículo 9.2, y esto fue un punto controvertido, exige permiso de residencia para acceder a los niveles de educación posobligatoria. El dictamen del Consejo de Estado proponía eludir esta exigencia, pero finalmente se incorporó. En lo relativo a la reagrupación familiar, y aquí se ve, en cierto modo, aquí se ve pues este cambio en el discurso hacia la inmigración propio de esos años, se dificulta la reagrupación familiar y se restringe prácticamente a los miembros que constituyen la familia nuclear. Es decir, se establece una restricción con respecto a la norma anterior que había sido formulada por el anterior gobierno. Limita la reagrupación familiar de los ascendientes a los mayores de 65 años y contempla la reagrupación en edades inferiores únicamente cuando haya razones humanitarias que lo aconsejen. Lo cual choca con la directiva del Consejo Europeo, la directiva 2003/86 del Consejo Europeo del año 2003, en cuyo artículo 8 se dice que los Estados miembros podrán requerir que el reagrupante haya residido legalmente en su territorio durante un periodo de tiempo, que no podrá superar los 2 años antes de reagrupar a los miembros de su familia con él. La medida más controvertida de toda la reforma y la que más críticas suscitó fue la ampliación de 40 a 60 días del periodo máximo de reclusión en los llamados CIE, en los centros de internamiento de extranjeros. Lo explico para las personas extranjeras, digamos que no, las personas no españolas. Bueno, en España, cuando una persona
es sorprendida sin la documentación en regla, cuando no tiene permiso de residencia en regla, se estudia su caso para dilucidar si esa persona bueno, cumple con los requisitos para tener una estancia regular o si no cumple con los requisitos y por lo tanto se debe proceder a una expulsión. Mientras se dilucida qué se hace, esa persona es internada en un centro de internamiento de extranjeros. No es una prisión, no forma parte del sistema penal, pero sí es un internamiento forzoso, con lo cual, bueno, pues con todo lo que ello implica. Hay que decir que en España la no posesión del permiso de residencia no está tipificado como un delito en sí. Hay países que ya lo han tipificado así, pero bueno, en la mayor parte no está tipificado como un delito, sino como una infracción administrativa, y ese es también el caso de España. Era ya y era una reivindicación que se agilizaran los procesos. 40 días parecía un periodo de reclusión forzosa excesivo y más para personas que no habían cometido un delito, que habían incurrido en una infracción administrativa. Se habló mucho durante la tramitación de la ley acerca de qué se iba a hacer y finalmente se decidió no reducir el plazo, sino ampliarlo. Hay que decir que, bueno, después hablaré que el conjunto de las prisiones en España y el ámbito penal comparado, y más si lo comparamos con muchas prisiones de América Latina, pues digamos que es en conjunto un sistema muy aceptable y que cumple en muy buena medida con los estándares internacionales, ¿vale? Y sin embargo, estos CIEs, que ya digo que no forman parte del sistema penal, pero estos CIEs tienen muchas deficiencias y dejan mucho que desear. Actualmente todos los CIEs que existen en España han sido objeto de denuncias primero por su mal estado, por sus condiciones a veces de insalubridad, y de hecho hasta hace unos pocos años ni siquiera existía un estatuto, un reglamento que arbitrase de una manera clara y con todas las garantías su funcionamiento. Esto sí es una realidad desde hace unos años, pero los CIES siempre han sido objeto de polémica porque siempre han estado en un punto muy nebuloso, muy nebuloso. Y como digo, algunas cosas han mejorado en los últimos años, pero lo siguen estando. Incluye, como he mencionado, las directivas europeas posteriores a la anterior reforma de la ley de extranjería. Bueno, fundamentalmente podríamos tocar algunas cuestiones más, pero fundamentalmente, como la ponencia no es exclusivamente sobre la reforma de la ley de extranjería, creo que he dado una panorámica con suficiente contenido como para que los participantes se hagan una idea de lo que fue entonces y sigue siendo, porque es la ley que sigue estando vigente, la ley de extranjería en España. Después, si alguna persona quiere que amplíe sobre alguno de los aspectos que he tocado, pues lo puedo hacer también en el turno de preguntas. Como digo, para hablar de inmigración y de sistema de prisiones hay que hablar de ley de extranjería y también hay que hablar de sistema penitenciario y de la ley que lo regula, ¿no? El sistema penitenciario español
pues como señalan Pastor y Torres, queda regulado fundamentalmente, principalmente por el Código Penal del año 1995, la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y el Reglamento Penitenciario del año 1996. Y la ley, digamos, que establece el marco del sistema penal español es fundamentalmente la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esta Ley Orgánica General Penitenciaria del año 1979, unos pocos años después de la instauración en España de la democracia, solo un año después del establecimiento de la Constitución Española de 1978, pues responde a un contexto en el que la democracia, como digo, acaba de instaurarse en España. El gobierno de ese momento era un gobierno que podemos ubicar en el centro, un gobierno centrista del entonces presidente Adolfo Suárez. De hecho, su partido es nombrado Unión de Centro Democrático. Y el principal objetivo de ese momento es contribuir pues, a sistematizar y a consolidar la recién estrenada y lograda democracia. Para ello se busca pues, la concordia interna entre los distintos y muy heterogéneos actores políticos y sociales que protagonizaban en aquel momento la sociedad española tras la dictadura franquista. En el plano exterior, ya desde los últimos años del franquismo y muy intensamente en los primeros años de la democracia, se procura ganar credibilidad y legitimidad en el entorno europeo e internacional. Y de este modo, con este propósito, España suscribe en estos años, en estos primeros años de la democracia, importantes, sustanciales y importantes convenios internacionales. En el periodo de tránsito, no solamente en el periodo de tránsito y en los primeros años de la democracia. Forma parte o asume un papel más activo en los organismos que protagonizan la política internacional, transpone a su ordenamiento también directivas, acuerdos, directrices del entorno internacional. Por ejemplo, el 28 de septiembre de 1976 firma los pactos internacionales de derechos humanos, los ratifica en 1977. Esto es algo fundamental, esto es algo además que le dio una enorme credibilidad a nivel internacional, el hecho de que firmara finalmente los pactos internacionales de derechos humanos del 66 y que, bueno, 10 años más tarde, en el 66, digamos que no estaba en condiciones, la situación política en España no la ponía en condiciones de firmar tales acuerdos, pero 10 años más tarde consigue firmarlos. Esto en el plano internacional contribuye a darle una mayor credibilidad al papel de España y a la consolidación de la democracia en España y el reconocimiento de la legitimidad, de su legitimidad a nivel internacional. En 1980 firma la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lo ratifica en 1964. También ratifica la Convención contra la Tortura, firmándola en 1985 y ratificándola en 1987. En 1985 se adhiere al protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se adhiere a la entonces Comunidad Europea en 1986. Asume al adherirse una serie de compromisos en materia de derechos humanos ante las instituciones europeas y asume, incorporando la legislación internacional, pues también una serie de compromisos y de autoexigencias a nivel internacional en materia de derechos humanos, pues para, digamos, ponerse a la altura o al mismo nivel que entonces ya
tenían la mayor parte de sus vecinos europeos, ¿no? Que pues, en su mayor parte pues, ya habían entrado en la democracia desde bastante antes. Y bueno, ese fue el propósito fundamental de los primeros años, ¿no? Consolidar la democracia y, bueno, pues reivindicar el peso y el papel que un país como España pues debía tener tanto en Europa como en el plano internacional. En los años sucesivos, pues también siguió siguiendo la referencia de los países con mayor peso dentro de la Unión Europea, formando parte de tratados, abriéndose a la firma y ratificación de las diversas iniciativas que se formulaban en el seno de las Naciones Unidas. O también, por ejemplo, pues eludiendo hacerlo. Es decir, en consonancia, generalmente en consonancia pues, con lo que iban haciendo sus vecinos europeos, ¿no? Un ejemplo de no hacerlo es lo que sucede con la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Una convención que establece las Naciones Unidas en 1990 y que se consigue ratificar en el año 2003 y que España, al igual que la mayor parte de los vecinos europeos, no ratificaron entonces y no han ratificado a día de hoy. Hay que decir que esta es una convención que está ratificada fundamentalmente por los países emisores de inmigración o de tránsito, y que, sin embargo, la mayor parte de los países receptores de inmigración pues, se resisten a ratificarla. Bueno, dentro de este contexto, dentro de esta situación, es donde debe entenderse la creación por parte de un gobierno, como digo, centrista, el gobierno de Adolfo Suárez, en los primeros años de la democracia española, la creación de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979. Fue una ley moderna, para el momento flexible, progresista y acorde pues, con el referente que había en Europa en ese momento en materia penal. De hecho, en palabras del investigador Sam Delgado, se reivindica esta ley como una de las más progresistas y humanitarias de nuestra órbita cultural y casi revolucionaria desde una perspectiva histórica. Es verdad que bueno, hay muchas voces que reclaman ya una renovación profunda y una reestructuración, pero es cierto que en ese momento fue una ley muy avanzada para la época y muy acorde con las necesidades del momento y, más en concreto, las necesidades que en ese momento tenía España. Bien, según los datos, después de contextualizar, según los datos que tiene el Ministerio del Interior, datos públicos, la población reclusa en España en el año 2018 ascendía a 59.262 personas. Dentro de ellas, dentro de estas más de 59.000 personas, 16.634 eran de nacionalidad extranjera, es decir, alrededor de un 28%. Si tenemos en cuenta que el porcentaje de población extranjera en España se sitúa en torno aproximadamente al 9%, pues el porcentaje de criminalidad está muy por encima de esta cifra, ¿no? Muy por encima de este, digamos, de este 9%. Esto, es decir, estos datos así, tal cual, sin ningún filtro y sin ningún análisis más que el puro dato, a menudo se esgrime para defender planteamientos al menos
al menos que carecen de los más mínimos estándares de análisis en materia de ciencia social. Como mínimo se podría decir eso. Pero más aún yo diría que para defender planteamientos, pues eso, que además de ser simplistas, pueden llegar a veces a ser maledicentes, inexactos o incluso xenofóbicos en el peor de los casos, porque a veces se esgrime esto para presentar al extranjero, a todo extranjero, como alguien potencialmente peligroso, intrínsecamente violento, alguien de quien se debe desconfiar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que decir que, claro, cuando se cogen los datos no solamente... con los datos no se puede llegar a conclusiones sin análisis, porque entonces podemos llegar a conclusiones muy incorrectas. Existe una máxima en latín que seguramente conocerán, que dice cum hoc propter hoc. Con esto, luego por esto. Es decir, la falacia de establecer una relación causal entre dos elementos que se dan conjuntamente. El hecho de que dos elementos A y B se den conjuntamente no implica necesariamente que B sea la causa de A. Puede ser al revés, puede ser que sean dos elementos que se dan y que no tienen relación, puede ser que tengan relación pero que la causa explicativa sea otra, puede haber un tercer elemento que sea la causa que realmente explica esa conjunción de los dos elementos, es decir, hay infinitas posibilidades, no se puede inferir tal cual que porque dos datos van juntos ya establecer una vinculación entre ambos sin más y sin ningún tipo de matiz. Tampoco se puede establecer que no tengan ninguna relación. No se puede establecer ni una cosa ni la otra. Lo que hay que hacer es hacer uso de las diversas herramientas que tenemos en el ámbito de la metodología del análisis social y aplicarlas de la manera más pulcra, más meticulosa y más cuidadosa posible. Porque en todas las ciencias, si se quiere realmente llegar a conclusiones verídicas, inapelables, científicamente verdaderas, pues es ineludible utilizar bien la ciencia. Esto parece que a menudo se ve con más claridad cuando hablamos de, por ejemplo, las ciencias naturales, científicas, científico-sanitarias, etcétera, etcétera. Y parece que cuesta más verlo cuando hablamos de ciencia jurídica, ciencia social. Pero es un campo cuyo estudio debe ser científico. Es decir, la ciencia jurídica, la ciencia social son disciplinas científicas también. Y para poder llegar a conclusiones verdaderas hay que utilizar la metodología científica, que por cierto es una metodología bien, como muchos de ustedes sabrán, o muchos de vosotros, mejor dicho, que tenemos ya cierta confianza, es una metodología que es muy difícil de usar y que hay que requiere una preparación de mucho tiempo y por lo tanto claro que se puede opinar, lógicamente, pero si se quieren emitir conclusiones que realmente tengan algún tipo o algún grado de verdad, de veracidad, pues el análisis tiene que ser científico. Tiene que ser científico. ¿Qué nos dice el análisis científico acerca de esto? No hay un acuerdo total. No hay un acuerdo total. Realmente es una cuestión muy difícil.
Y hay que decir y hay que reconocer que no existe ahora mismo un acuerdo completo, generalizado, que explique esto, que explique. El mayor acuerdo, y personalmente me parece muy verosímil, el mayor grado de acuerdo, sin ser un acuerdo total, pero el mayor grado de acuerdo está en establecer o señalar como causa explicativa, bueno, en primer lugar, una diversidad de causas, es decir, es un problema multifactorial, una diversidad de causas, pero establecer como causa principal la situación socioeconómica de la persona para explicar esta criminalidad. También es verdad que depende del delito y depende mucho depende mucho del tipo de la tipología del delito, ¿no? Pero la tipología de delitos que más se atribuyen o en la que más incurren la población reclusa extranjera es el tipo de delito que tanto en extranjeros como en autóctonos se explican dentro de un conjunto de muchas causas, pero dentro del cual la fundamental es la situación socioeconómica de la persona. Es decir, ante determinada posición socioeconómica de exclusión y de asimetría muy grande con respecto al resto de la comunidad, hay una tendencia a una mayor criminalidad, que eso sí es una constante. A veces se ha puesto, se ha señalado como causa la pobreza. Y sin embargo, la pobreza, aunque podría parecer que sí, y yo tengo que reconocer que hasta hace poco estaba convencido de que sí, que la pobreza en sí, tal cual, era una causa directa y era una de las causas que explican en mayor medida la criminalidad. Hay que decir que hay ya determinados estudios que indican que la pobreza tal cual en sí no es un factor, explicativo determinante. Recientemente recuerdo que lo hemos hablado en el postdoctorado de la Universidad Portucalense, en una de las tesis de postdoctorado, que yo fui además tribunal, se mostraban cómo en distintos estudios hay estudios donde hay comunidades muy pobres, tremendamente pobres, donde hay un índice de violencia y de delictivo muy grande, pero hay comunidades muy, muy pobres donde apenas hay un índice de violencia, hay otras que término medio y además con una muestra, este estudio daba una muestra muy, muy grande, no se puede establecer una correlación entre estas. Donde sí que todos los estudios apuntan a una correlación con la criminalidad, con la violencia, es con una situación sociocultural deprimida, una situación de fuerte desigualdad. La desigualdad, cuando es muy fuerte, sí es uno de los elementos explicativos de cierta tipología de delitos. Quiero poner otro ejemplo también, ¿no? Digamos, para mostrar hasta qué punto este tipo de juicios, así sin ningún tipo de análisis, pues pueden llegar a ser realmente grotescos, ¿no? He dado antes los datos de población reclusa en función de nacionalidad. Pero si nos vamos a los datos de población reclusa en función de sexo, pues tenemos en el año 2018 54.786 reclusos hombres
y 4.476 reclusas mujeres. Es decir, el 92,45% de los reclusos son hombres y el 7,55% son mujeres. Entonces, si utilizamos esta misma regla, cum hoc ergo propter hoc, pues creo que nadie aceptaría como veraz una afirmación del tipo que los hombres, por el hecho de ser hombres, son intrínsecamente más violentos, más propensos a la delincuencia, a la criminalidad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto deben ser sospechosos a priori de cometer actos delictivos. Creo que si alguien dijera eso, pues todos nos llevaríamos a la cabeza porque es un absoluto sinsentido. Bueno, pues esto que vale para el ejemplo de hombres y mujeres, creo que también vale para el caso de población autóctona y población extranjera. Hay otros motivos y otras causas, y en el caso de mujeres y hombres, pues también hay bueno, pues muchos estudios al respecto acerca de por qué, pero ningún estudio serio dice que es que a priori, intrínsecamente, constitutivamente, el hombre sea más propenso a delinquir. Esto sería un sinsentido, ¿no? Entonces, en definitivas cuentas, cuando se quiere establecer una causa, hay que utilizar la metodología científica y, desde luego, lo que hay que hacer sí o sí es ir caso por caso. Uno de los grandes problemas en este campo es la generalización. La generalización nos lleva a la criminalización. Hay que estudiar caso por caso y ver qué se ha producido, por qué y de qué manera. Como digo, hay otras causas. También estoy hablando ahora de la mayor incidencia en criminalidad de esa población extranjera. Otra de las causas a veces es que el tipo de delitos en los que suelen incurrir la población extranjera son delitos que tienen una mayor incidencia en un tramo de edad que va más o menos entre los 25 y los 50 años, que es al mismo tiempo el tramo de edad mayoritario en las personas extranjeras que se encuentran en España. Bueno, hay distintas, también se aluden a veces a razones bueno, pues culturales, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que ofrece ahora mismo, a día de hoy, un mayor acuerdo es la variable socioeconómica. Y si a alguien le interesa ahondar más en este aspecto, pues le recomiendo el estudio de Birkan y Hug de 2011, donde se detalla con mucha extensión. Según el estudio de World Prison Brief, pues el país con una mayor concentración de presencia extranjera en las cárceles europeas es Suiza, por ponerlo un poco en el contexto europeo, con un 72%. Luego tenemos a Grecia con un 54,3%, Bélgica con un 44,3%, Italia con un 34,2%, Alemania un poco más de 31%, Noruega un 30%, España, como he dicho antes, un 28%, Francia con un 21,7%, Portugal un 16%, Irlanda algo más de 13%, Inglaterra con un 11%. En la población reclusa extranjera española, los países de mayor procedencia pues son Marruecos, Rumanía y Colombia, con algo más de 1.800 personas Marruecos, algo más de 1.100 Rumanía y en el caso de Colombia un poco más de 650.
Esto lo señala el Informe General de Instituciones Penitenciarias, que se puede consultar. La tipología de los delitos, como decía antes, ¿no?, que esto también es un factor fundamental, pues suelen ser delitos contra el patrimonio, esto se da en un 30,32%, delitos contra la seguridad colectiva en un 19,26%, delitos por lesiones en un 11,69%, los delitos ya de homicidio tienen un 3,82%, o el delitos contra la libertad sexual tiene un 3,29%, una incidencia ya menor. Bueno, en definitivas cuentas, el sistema penal español, pues como digo, tiene una concentración de población reclusa, autóctona y extranjera de alrededor de unos 59.000 personas, cerca, y como digo, dentro de este conjunto de personas, la población reclusa extranjera implica alrededor del 28%. Es decir, es un porcentaje alto, lo cual nos lleva a constatar que hay una importante diversidad dentro de las cárceles españolas. Hay una gran diversidad. Entonces, ¿cómo gestiona la administración española, o el sistema penal español, mejor dicho, cómo gestiona esta multiculturalidad, esta gran diversidad? Bueno, pues tiene distintas herramientas. Hay que decir que cada comunidad autónoma tiene actuaciones propias, en algunos casos incluso hay ejemplos de prisiones concretas que han establecido una serie de medidas concretas también, y luego hay una serie de medidas que forman parte del marco general. En esta fase de nuestro proyecto, pues yo me he centrado en en el marco general, ¿no?, digamos, en lo que está coordinado desde, en el marco de todo el país, y lo que es extensible, por lo tanto, a el conjunto o la mayoría de las prisiones de España. Para una fase posterior de análisis, pues ya vendrá un análisis de casos concretos, que hay actuaciones, y hay actuaciones además bien interesantes, pero yo me quiero centrar en el marco general. Bien, la Administración española dispone de distintas herramientas para mejorar la situación de la población reclusa y pues para contribuir al objetivo de la reinserción y de la educación, que está presente en todo, o debería estar presente en todo el sistema penitenciario, ¿no? Y desde luego en el español pues lo está. Podemos clasificar estas herramientas en actuaciones generalistas, es decir, dirigidas al conjunto de la población reclusa, es decir, son actuaciones que no están dirigidas específicamente a la población reclusa extranjera, pero que, en tanto que población reclusa, pueden beneficiarse de ello, al igual que los presos autóctonos. Y también hay una serie de programas que son específicos para la población penitenciaria extranjera. Creo que ambos merecen mucho la pena y ambos deben ser potenciados. Hay que decir también que en ambos casos, bueno, han sido puestos a nivel internacional como ejemplos claros de buenas prácticas. Es decir, en este caso en concreto, bueno, pues las actuaciones de las que voy a hablar pues gozan de un reconocimiento bastante grande a nivel nacional, por supuesto, pero también a nivel internacional. Bueno,
Dentro de estos últimos programas específicos para la población penitenciaria extranjera, existen algunos muy destacables, ¿no? Y que están ofreciendo muy buenos resultados y que llevan ya funcionando unos cuantos años, desde el año 2006. Se orientan fundamentalmente en 3 líneas. En primer lugar, la intervención educativa. Y en este sentido, proveen de educación reglada, el conocimiento del idioma, ofrecen itinerarios de formación profesional, educación para la salud. En segundo lugar, la intervención multicultural. Y en este sentido, pues facilitan un mayor conocimiento de los conceptos fundamentales en materia jurídica, de las características socioculturales de España, fomentan también actividades interculturales y luego, en una tercera línea, la educación en valores y habilidades cognitivas con un enfoque muy práctico encaminado a la reinserción tanto social como laboral. Según los datos de las instituciones penitenciarias, estos programas operaron, según los últimos datos disponibles, operaron en 9 centros y contaron con la participación de 215 internos. Creo que son programas muy interesantes y que además, como digo, han sido puestos como ejemplos de buenas prácticas, pero tienen una gran limitación, que es su impacto. 215 internos dentro del conjunto de toda la población reclusa extranjera, pues es un número muy discreto todavía. Por lo tanto, bueno, pues sería deseable que esto fuese cada vez en aumento. Sin embargo, bueno, pues creo que es de destacar y es de celebrar pues que el sistema penitenciario español tenga actuaciones específicas tan concretas además y además una vez que se analiza cada una de estas líneas están muy desarrolladas. Entonces, bueno, lo que, digamos, la principal crítica sería esa, que se debería ampliar su extensión. También hay que destacar y merecen ser significadas pues aquellas actuaciones que, no estando dirigidas específicamente a la población inmigrante, es decir, actuaciones que tienen un carácter generalista y de las cuales se puede beneficiar cualquier persona, ya sea inmigrante o autóctono, pues contribuyen a su integración social y contribuyen también pues, a que este colectivo pueda tener un mayor nivel de bienestar pues, durante el cumplimiento de sus penas y puede contribuir a que su estancia pues, tenga un efecto de reinserción y educativo. En este sentido, las iniciativas más destacables, más interesantes y que además están teniendo un mayor impacto, pues son los programas formativos, programas educativos, ocupacionales, culturales y deportivos, en estas 5 líneas. En este sentido, son especialmente destacables los programas de alfabetización, los programas de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria, enseñanza universitaria, así como otras enseñanzas profesionales. También los programas de motivación, también los programas de creación y de difusión cultural, los programas de animación a la lectura y la biblioteca, los de formación, motivación deportiva. Estos dos últimos, los de animación a la lectura y los de formación y motivación deportiva, son los que gozan de mayor afluencia dentro del conjunto de toda la población penitenciaria en España. También son muy destacables aquellos programas orientados a fomentar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres dentro del ámbito penitenciario. Merecen también ser destacados aquellos programas de colaboración con instituciones públicas y privadas,
aquellos programas de intervención con ONG, asociaciones y entidades colaboradoras, ¿no? Hay un programa concreto que es el programa Diversidad, iniciado en el año 2017, es un proyecto bien reciente, que está destinado a la sensibilización y a la reeducación de las personas condenadas por delitos de odio y de discriminación. Y es un programa, pues como digo, bastante reciente, que va dirigido a este tema en concreto y que todas las evaluaciones que se han hecho al respecto pues ofrecen resultados muy positivos, tremendamente positivos. No quisiera terminar sin hacer una mención específica a los programas, al programa que he mencionado antes de formación multicultural, pero quisiera detallar un poco más su contenido y quiero hacer también mención, y ya terminaré con eso, a actuaciones específicas para población reclusa extranjera y mujer. Dentro del programa de formación multicultural, me parece interesante hablar brevemente de su contenido para hacernos una idea de lo que representa, ¿no? Se divide en 6 bloques y estos bloques se centran, en primer lugar, en el estudio de lo que nos une, la historia de las civilizaciones, el arte, la literatura, la persona, a nivel, como digo, global, no a nivel local. Un segundo punto de un estudio detallado de lo que nos separa, las rivalidades, las guerras, la xenofobia, el racismo, el etnocentrismo. Un tercer bloque donde establece la línea de lo que nos regula y donde se ofrece formación en cuanto a justicia, normas de convivencia, igualdad, solidaridad. En un cuarto punto, un espacio para la convivencia entre las naciones, entre los ecosistemas, el tema de la responsabilidad ecológica. Un quinto punto destinado a analizar aquellas cuestiones que facilitan y que promueven la comunicación intercultural, dotar a las personas que se sirven de este programa de habilidades de integración social, dotarlas de competencias sociales. Muchas veces es esta falta de habilidades, esta falta de competencias lo que dificulta enormemente su integración. Y un sexto punto acerca de lo que ayuda a conocernos mejor, la investigación intercultural. Es decir, un programa y un proyecto que lo que intenta promover es el estudio de las diferencias, el estudio de los puntos en común, el estudio de las normas de convivencia que nos hemos dado y que deben ser respetados por todos y un intento por promover el conocimiento y el diálogo intercultural, la interacción entre culturas, que en definitivas cuentas es lo que nos puede llevar a una convivencia entre culturas diversas, pues que pueda ser fructífera y que se pueda llevar a cabo en las condiciones deseadas. Quiero terminar haciendo una mención al programa SARA, que es un programa cofinanciado por el Programa Social Europeo en su línea de lucha contra la discriminación y que está vigente en este momento porque pertenece al periodo 2014
2020. El programa SARA no está destinado específicamente o únicamente a la población reclusa extranjera femenina. No está destinado solamente a este sector. Pero este sector forma parte del programa y puede beneficiarse del programa, ¿no? Puede hacer uso de él. Y por eso me parece que es importante hacer referencia a él y darlo a conocer. Hay que decir que creo que no es suficientemente conocido. Y muchas veces, bueno, en España ocurre mucho que a veces tenemos instrumentos muy valiosos, muy potentes además, muy bien articulados, incluso que tienen ya cierto recorrido y que están infrautilizados a veces por desconocimiento, porque no se ha hecho el suficiente esfuerzo para que se conozcan y las instituciones lo puedan incorporar, por un lado. A veces hay un desconocimiento hasta por parte de las propias instituciones, o también de los beneficiarios concretos, las personas que se pueden beneficiar no lo conocen, no saben cómo pueden acceder a él, no saben cómo pueden solicitarlo o cómo pueden solicitar incorporarse a estos programas y a veces están infrautilizados por eso, ¿no? A veces no es solamente una cuestión de falta de herramientas o de que las herramientas no tengan los fondos necesarios, que muchas veces también. Pero en este caso confluye el elemento de que no hay un conocimiento suficiente. Bueno, como digo, el objetivo es capacitar a las mujeres migrantes para la participación social y para el empleo y para la mejora de su calidad de vida. En el ámbito al que nos referimos, pues podrían incorporarse a este programa mujeres inmigrantes que tengan obstáculos o dificultades socioculturales que dificulten su integración. El proyecto se orienta fundamentalmente a proporcionar itinerarios de inserción con un enfoque de género, con un enfoque intercultural y que estén adaptados a las particularidades y a las necesidades de cada mujer. Cuenta con contenidos específicos que tienen en cuenta la diversidad, tiene una metodología activa, interactiva y incluye la motivación y el acompañamiento de las personas que forman parte de él para su participación e integración. Un acompañamiento que va incluso más allá de cuando cumplen su pena y salen y en algunos casos consiguen acceder a un puesto de trabajo. Ese acompañamiento continúa y se les ofrece asesoramiento, se les ofrece un acompañamiento para poder desempeñar esa labor de la manera más eficiente posible y también se les ofrece asesoramiento acerca de cómo poder llevar a cabo de una manera más efectiva su integración, no solo laboral, sino social, en el sentido más amplio de la expresión. Bien, todas las iniciativas de las que he hablado, pues creo que son muy elogiables, creo que son iniciativas que contribuyen pues, a lograr el objetivo de la educación, de la reinserción social de las personas que cumplen sus penas. Creo que atienden además a muchas de las necesidades del colectivo recluso extranjero y que contribuyen pues, también a una mayor integración de este colectivo y a una mejor convivencia. Creo que hay que señalar que en sentido comparado, todo es mejorable, lógicamente, pero creo que es de justicia señalar que en sentido comparado el sistema penal de España con sus disfunciones, que las hay, pero en conjunto se encuentra en un nivel muy avanzado y en este sentido, en la comparación con otros países, no solamente de Latinoamérica, donde muchas veces tenemos el problema
de la sobrepoblación y del hacinamiento, ¿no? Hay muchos países de Latinoamérica que tienen sus cárceles, y esto ha sido puesto de manifiesto en nuestro proyecto, tienen las cárceles, tienen las prisiones superando el 200% de su capacidad, en algunos casos superan el 300%. Mismamente en Brasil, las prisiones en este momento se encuentran a algo más, casi el 170% de su capacidad real. Esto es afortunadamente algo que no está sucediendo en España, pero también resiste de una manera muy solvente la comparación con otros países del entorno europeo. Y digamos que bueno, pues los estándares establecidos por las reglas, las llamadas reglas Mandela de Naciones Unidas, que establecen los mínimos, las condiciones mínimas de bienestar exigibles para todas las prisiones en el ámbito internacional, pues en el caso de España los informes de evaluación son bastante positivos. Ya digo que se pone en estos informes periódicos, ¿no?, de evaluación, pues se señalan determinadas cuestiones que se deben mejorar, pero en conjunto y desde luego en términos comparativos con otros países, el sistema penal español en este sentido sale muy bien parado. Bueno, pues como digo, sin embargo, a pesar de que existen estas iniciativas que son muy elogiables, sin embargo también hay que señalar que hacen falta pues más iniciativas como estas, y hacen falta que tengan un mayor alcance, y hace falta también coordinarlas todas en un plan integral y global, que esté muy bien coordinado y que tenga un alcance global, y a partir del cual se deriven otras actuaciones ya a niveles más regionales o incluso locales, ¿no? Creo que esto sería necesario y que haría falta, pues eso, contar con un programa integral en materia de diversidad cultural, de multiculturalidad, y que se pueda fomentar la interculturalidad de una manera más amplia y a la vez que más amplia, más efectiva. Y ahora, muchas gracias, y ya quedo a disposición de los participantes si quieren hacer alguna pregunta o hacer alguna observación. Muchas gracias, profesor Pedro. Una nota de esclarecimiento a las personas que están participando de esta actividad. Es bajo un término de comparación con la UNDOP, Global Justice and Crime Prevention. Profesor Pedro, muchísimas gracias por su ponencia, pero me ocurre hacerle dos cuestionamientos. En 2014, usted ha publicado un estudio en Portugal, Legislación y Políticas Públicas sobre Inmigración y Diversidad Cultural en España, y en esta ocasión ha suscrito que en la norma española contiene un exceso sancionador sintomático de una tendencia a la criminalización del inmigrante en situación irregular. Esto está escrito en 2014 con datos recogidos en 2000, después 2009. Muy bien. Después, muy reciente, mis congratulaciones por el estudio que ha publicado con dos coautores. Una de ellas, Ana Paula, que está acá también participando de la actividad, y el profesor Luciano Toriño, que fue su estudiante en el postdoctorado en Derechos Humanos. Y este estudio trata sobre el discurso de cualificación de los refugiados e inmigrantes como enemigos, desde un punto teórico de Hannah Arendt y de un otro autor en Derecho Penal, que es Gunther Jacobs. Mis preguntas son, ¿qué ha cambiado después, 2014, cuando hiciste el apunte del deseo de criminalización,
bajo la política española con los migrantes. En 2015 tuvimos una gran crisis de migración también en Europa, sur de Europa y al oeste de Europa. ¿Cuáles son, de su perspectiva, los mayores desafíos, los cambios necesarios de esta política, además de la creación de los centros de entrenamiento que ya dijiste que no pertenece al sistema penal, pero como si fuera, porque uno no puede salir e ingresar cuando lo quiera. Así que es una restricción del derecho fundamental. Entonces, mi cuestión es, sí. ¿cuáles son los cambios más sencillos, principales, y cuáles son aquellos retos que son necesarios y indispensables para acoger la gente que migra? Porque lo migrante es tomado como un criminal al ingresar en el Estado. Y después que está ahí, es el criminoso. Y se lo pone en el centro de entrenamiento para que se garantice la aplicación de la ley y la conformidad con el Estado de Derecho Civil. Me gustaría escuchar sus consideraciones e congratulação por los dos estudos. Gracias. Aviso também aos colegas que podem fazer as perguntas em português, pode usar o chat, fazer inscrição no chat, que eu vou tomar nota aqui e encaminhar ao professor. Sí, gracias, profesor Chay. No creo que a partir de lo que he relatado se deba inferir un cambio en este sentido. No, el sistema penal español, creo que, bueno, en términos comparativos es un sistema pues que en términos generales pues cumple con los estándares internacionales. Ya digo que esto no es aplicable a todos los aspectos que lo conforman, ¿no? Pero en términos generales y en términos comparativos, pues sí que cumple bastante ampliamente con los estándares internacionales, pero eso es que el sistema penal, bueno, pues trata bien o trata de conformidad con las exigencias internacionales a la población reclusa. Pero esto es el cómo trata el sistema penal a la población reclusa. El que la normativa, es decir, la legislación y las políticas públicas que inició el entonces gobierno socialista en 2008 con la crisis, a partir de la crisis económica, eso se ha continuado realizando. Es decir, eso se ha continuado realizando, incluso se ha ido agudizando y a día de hoy sigue vigente. Es decir, este viraje, este cambio que se inicia en 2008 continúa ahora en 2020. Es decir, una cosa es que el sistema penal en general, en conjunto, suela salir bien parado de las evaluaciones internacionales, pero eso es el cómo trata el sistema penal a su población extranjera. Pero ¿cuál es la legislación cuál es la legislación y cuáles son las políticas públicas en lo relativo a la extranjería en España a partir de 2008? Eso es una línea que se inició y continúa. Por lo tanto, la respuesta es que no ha habido un cambio, no se ha producido un cambio. Lo que se ha producido es una continuidad con esa línea que se inició en 2008. Es más, yo diría que incluso se ha ido agudizando. Y bueno, pues en la publicación que mencionas acerca de las políticas en España y en Europa, pues en los últimos años, y yo tengo varios artículos sobre esto, en el caso de las personas refugiadas, esto se pone muy de manifiesto.
Es decir, en los últimos años, fíjate, Chay, que no solamente es que no haya cambiado esta línea iniciada en 2008, no solamente no ha cambiado, sino que se desde un punto de vista de derechos humanos, ha empeorado. Porque hasta hace bien poco, al menos, se respetaba el estatuto del refugiado. Hasta hace bien poco se respetaba la Convención de Ginebra, que esa sí está ratificada, bueno, prácticamente por todos los países del mundo, pero por todos los de la Unión Europea, desde luego. Y lo que hemos sido testigos en estos años, en estos últimos años, de 2015 en adelante, hemos visto cómo no se ha respetado no se han respetado numerosos preceptos de la Convención de Ginebra. Tan grave como eso. Es decir, no se le ha reconocido ni siquiera a personas refugiadas su condición de refugiado. Por lo tanto, yo mi intervención no va en la línea de que haya habido un cambio. No. Todo lo contrario, todo lo contrario. Creo que la situación está todavía peor, porque hasta hace poco la situación de los refugiados se respetaba, pero lo hemos visto en estos últimos años, donde Unión Europea no ha dado una respuesta, la respuesta que se esperaba, dada la gravedad y el calado de la crisis humanitaria de refugiados que tenemos, que todavía tenemos, ¿eh? Y no ha habido una respuesta proporcional a las exigencias. Por lo tanto, no ha habido cambios. Se ha continuado ahondando más en esta línea. ¿Cuáles son los retos? Bueno, yo creo que a nivel internacional, Naciones Unidas ha intentado establecer un pacto internacional para las migraciones y que además trata de atajar el tema, la crisis humanitaria de refugiados. De momento solo ha conseguido una declaración. Creo que el gran reto que tenemos por delante es conseguir un tratado vinculante, donde el conjunto de la sociedad internacional se comprometa a tomar medidas para solventar la situación de las personas refugiadas. Eso en cuanto a los refugiados. Y en cuanto a la población inmigrante por otros motivos, pues creo que el gran reto es firmar, que se firme, que se ratifique y que se lleve a término la Convención Internacional para la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que es una convención del año 1990, ratificada en 2003, pero que nos encontramos con que prácticamente la mayor parte de los países receptores de inmigración no la han ratificado, con lo cual es un instrumento muy valioso, pero que no tiene prácticamente efecto. No tiene efecto porque en aquellos países donde más se debería aplicar, pues no se han comprometido a seguirla. Por lo tanto, pues esa es la situación. Yo creo que son los dos grandes retos. Y ya a un nivel más local, o más regional en España, pues creo que se debería, pues volver a la línea de la concordia y del diálogo intercultural que tuvimos durante algunos años. Yo creo que los años, digamos, la gestión de la inmigración que se hizo en la primera década del 2000 hasta el año 2008, creo que trajo en España importantes logros, ¿eh?
Uno de ellos, fundamental, fue el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, que fue un plan que se desarrolló entre el año 2004-2007, luego se prorrogó del año 2008 al 2011 y posteriormente a eso pues ya quedó sin efecto. Es verdad, y como muestra de cómo a partir de 2008 todo se desvirtúa, el segundo plan estratégico de Ciudadanía e Integración tiene una dotación presupuestaria, pues prácticamente podríamos decir que casi la mitad que el primero, lo cual yo creo que es una muestra muy clara de, bueno, pues del cambio que se produjo, ¿no? Y es una línea que lamentablemente continuamos teniéndola ahora. Tengo que decir, Chay y estimados participantes, que ahora mismo la situación no invita al optimismo. Es decir, ahora mismo los elementos que tenemos encima de la mesa invitan a pensar que no tiene ninguna pinta de que se vaya a producir este cambio que, bueno, pues que indicabas en tu pregunta, que se vaya a producir en un futuro cercano. No, todo apunta a que se va a continuar en esta línea de, bueno, pues de unas medidas y una serie de actuaciones que son muy poco sensibles con las necesidades del colectivo inmigrante, y yo diría que, bueno, pues que del conjunto de la sociedad, ¿no? Porque cuando no se atiende conforme es debido a un grupo social, pues eso redunda en el malestar de la sociedad en su conjunto. Me gustaría poder decir otra cosa, pero creo que con la información que tenemos encima de la mesa, pues esto nos invita a pensar más hacia esto que hacia otra cosa. Muchísimas gracias. Una vez más, me gustaría hacer el registro de la presencia de mi querido profesor de la Universidad de Oporto, del Instituto de Salud Pública, profesor José Manuel Peixoto Caldas, de mis estudiantes de la maestría también, y hay otro profesor del colegiado del programa de la maestría de la Universidad Federal de Maranhão de Derecho, Instituciones del Sistema de Justicia, profesor Claudio Guimarães. Así que ahora tenemos una pregunta de Newton. ¿Puede hacerla? Buenas noches a todos. Soy especialmente al profesor Chay y Pedro Garrido. Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué se hace con el detenido extranjero cuando cumple su pena y no tiene los documentos individuales? La segunda, si hay alguna acción del gobierno español sobre la crisis mundial que estamos viviendo, el coronavirus. Sí, Gracias. Sí. Gracias. Bueno, lo que se hace cuando una persona extranjera está en España y no posee el permiso de residencia y de estancia regular aquí en España, lo que se hace es que se abre un plazo para que la justicia determine si esa persona puede cumplir con los requisitos para permanecer en el país o si no cumple con los requisitos. Y entonces, en el caso de que no cumpla o que la justicia española considere que no cumple con los requisitos, se procede a una expulsión. O en el caso de que vea algún elemento que le puede llevar a regularizar su situación, pues se procede a la regularización. Entonces, lo que ocurre mientras tanto es que
hasta la reforma de la ley de extranjería de 2009, la persona podía estar 40 días retenida en el CIE, en el Centro de Internamiento Extranjero, y a partir de la reforma de 2009 se amplió a 60 días, lo cual ha sido objeto de muchísimas críticas y muchísima controversia. El aspecto más controvertido de toda la ley de extranjería ha sido precisamente este, la ampliación, porque, como digo, los CIE están en una situación, pues, como digo, no forman parte del sistema penal, pero es como si lo fueran, porque realmente la persona está retenida. Es una situación mucho peor que si estuvieran integrados. Mucho peor, porque encima estos centros no gozan de las garantías de las que sí goza puede gozar una prisión, digamos, estándar integrada dentro del sistema penal, ¿no? Entonces, como son entidades que tienen, que tienen otra regulación, pues eso las hace todavía más, hace que su estancia en ellas sea todavía más problemática. Y como digo, todos los CIE, o sea, es una situación tan controvertida que todos los CIE que se encuentran en España han sido objeto de denuncias por ONGs, por asociaciones, etcétera, etcétera. Asociaciones muy solventes, como por ejemplo Amnistía Internacional, o como por ejemplo la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y como digo, hasta hace bien poco ni siquiera tenían un estatuto que regulase su gestión, ni tenían un ordenamiento interno. Y luego también las condiciones son muy insalubres a veces, en algunos tienen unas situaciones muy difíciles. Como digo, en las prisiones, por lo general, en las prisiones españolas se cumplen los estándares y curiosamente en los CIE, que quienes están en los CIE no han incurrido en ningún delito, tienen unas condiciones de muchas menos garantías que una prisión. Esto es algo realmente paradójico, ¿no? Que una persona que está en una prisión, que ha cometido un delito, pueda estar en una prisión en unas condiciones de mayores garantías que una persona que está en un centro de internamiento de extranjeros que no ha cometido, al fin y al cabo, no ha cometido ningún delito. Está interno, pero no ha cometido ningún delito. Lo que ha incurrido es en una infracción administrativa. Si yo voy conduciendo el coche y tengo un exceso de velocidad, la tipificación jurídica de ese acto que yo he cometido es infracción administrativa. Y no voy a ir a no ser que sea algo muy grave e incurra en penal, pero si no es ese caso, será una infracción administrativa. Una persona que no tenga la documentación en regla es una infracción administrativa. Entonces no se comprende, no se entiende bien por qué una persona que no ha cometido un delito pueda ser retenida durante tanto tiempo, 60 días, y además en unas condiciones pues muy deficientes. Creo que los CIE es una gran disfunción del sistema de protección español. Y luego, con respecto al coronavirus, pues como digo, los centros más, bueno, con respecto al coronavirus se ha producido una situación, y es que en los centros de internamiento de extranjeros, de momento, mientras esté presente la situación de pandemia, se han ido vaciando, es decir, las personas internas en ellos se les ha puesto en libertad, en lo que se dilucida su situación,
pero ya se ha aclarado, ya se ha puesto de manifiesto que esto no va a ser una medida para ser continuada en el tiempo, sino que es solamente una medida transitoria. Lo cual, pues bueno, no es tampoco demasiado halagüeño, ¿no? Sabemos que es solamente mientras dure esta situación, pero que después va a continuar siendo de la misma manera que antes. Muy bien. Tenemos Se también... ha reivindicado que esto fuera una actuación para continuar con ella, ¿eh? Esto se ha venido reivindicando, pero actualmente lo que se ha dicho por parte del Ministerio del Interior es que va a ser una medida solamente transitoria mientras dure la pandemia y nada más. Hay dos preguntas a la lateral y después una pregunta dos comentarios del profesor José Caldas que lo hará personalmente. Una pregunta por Víctor que le demanda si en sus investigaciones sobre migración y criminalidad usted cree que la condición de ser migrante opera un perjuicio de origen nacional que impulsiona los procesos de selectividad en el ámbito de la justicia criminal. También, en el mismo sentido, una pregunta por Natalia. Si en sus investigaciones has percibido algún elemento que hace indicación de una posible actuación del poder legislativo por un movimiento de criminalización en las conductas asociadas con la población migrante. Sí. Después la palabra del profesor José Manuel. Muy bien. Bueno, pues la respuesta es sí. Y de hecho, en uno de los artículos que mencionabas antes, publicados por mí, pues hago mención justamente a esto, ¿no? A esta criminalización. Y en artículos posteriores lo he vuelto a tratar también con, bueno, pues con conclusiones también en este sentido. La condición de ser migrante conlleva un cierto prejuicio. En este artículo que mencionábamos, bueno, yo hablaba de la relación entre el discurso criminalizador por parte de la propia reforma de la ley de extranjería, ya establece un discurso criminalizador con el inmigrante. Y cómo eso se ve reforzado por el poder mediático. Es decir, hay una cierta correlación, hay una cierta, digamos, relación de espejo entre el discurso político y legislativo a partir de 2008, fundamentalmente materializado en la reforma de la ley de extranjería, y el poder mediático. A partir de ese momento, a nivel mediático, se percibe cada vez más una mayor presencia de este discurso reactivo y criminalizador de la persona inmigrante. Es decir, la propia norma y las políticas públicas que se empiezan a desarrollar redundan en una imagen criminalizadora de la persona inmigrante, y la imagen que se da a partir de los medios, en esa imagen comienza a predominar un discurso reactivo por encima de otro tipo de discursos más tolerantes, más abiertos o más proactivos, ¿no? Yo en mis investigaciones indico que siempre tanto en el discurso legislativo, político, como en el mediático, que están muy, como digo, muy correlacionados, hay una presencia ambivalente de los discursos. Proactivo, es decir, tolerante, favorable,
con respecto al colectivo inmigrante, y reactivo, que es receloso, contrario, criminalizador. Entonces, a partir de este cambio producido en 2008 de la legislación y de las políticas públicas con respecto a la inmigración, eso lleva aparejado también un cambio en el discurso mediático, donde en ambos predomina el discurso reactivo frente al proactivo, que hasta entonces tengo que decir que yo en mis investigaciones la conclusión que he obtenido es que hasta entonces era bastante parejo, era bastante parejo, pero desde entonces hay un predominio del discurso reactivo. Y esto se ha vuelto todavía a activar. Y además hay que decir que en España en los últimos años ha irrumpido con mucha fuerza la extrema derecha, porque que tiene un discurso abiertamente contrario, con unos ataques frontales hacia la inmigración, y que hace uso de todo tipo de herramientas para transmitir una imagen estereotipada y absolutamente criminalizada del colectivo inmigrante. Y esto además pienso que es muy peligroso. Creo que hay que estar muy atentos en los próximos años. Es un fenómeno global, ¿no? Es un fenómeno global. Pero creo que en España hay que tener los ojos muy abiertos y hay que estar muy atentos a lo que sucede en los próximos años y al impacto que puede tener pues, en la irrupción de estos posicionamientos a nivel político, porque creo que pueden influir muy negativamente en la imagen social que se tiene de la persona inmigrante. Muchas gracias. Y además tengo que decir que desgraciadamente tiene su efecto. Yo recuerdo que en esos años investigaba cuál era el efecto social, no solamente la presencia de un discurso criminalizador, sino qué efecto tenía. Y la verdad es que sí tenía efecto, socialmente. Yo doy un dato, una de los elementos que estudié fue en estudios de opinión a nivel masivo en España, cuál era la imagen que se tenía de las personas inmigrantes antes de la crisis económica y por lo tanto con unas políticas integradoras, pues de políticas multiculturales, políticas donde se apelaba al diálogo intercultural, y qué opinión tenía la sociedad acerca de las personas inmigrantes después. Y lo cierto es que la visión que se tenía del colectivo inmigrante cambiaba mucho. También es verdad que influían también otros factores, no solamente influía eso, también influía pues, la situación de la crisis económica, que eso suele recrudecer las posiciones, ¿no? En una situación de crisis económica muchas veces las posiciones se vuelven más duras. Pero yo llegué a la conclusión de que el discurso reactivo y muchas veces criminalizador que venía tanto por parte de lo legislativo y político como por parte del poder mediático tuvieron y siguen teniendo un impacto muy fuerte en la percepción social que se tiene de la persona inmigrante. Por eso creo que la mejor
la mejor herramienta para combatir eso es el caso por caso y el combatir la generalización. Creo que la generalización es lo que más daño hace en este sentido. Si se analiza caso por caso, ahí es donde se percibe con claridad que este prejuicio criminalizador, cuando se va a los datos, ahí es donde se puede percibir que ese juicio criminalizador es una verdadera falacia. Muy bien, muchas gracias. Profesor José Manuel, por favor. Hay que colgar el micrófono. Está descolgado. Hola, buenas noches a todos y muy especial a nuestro amigo ponente, a Pedro, y a mi amigo profesor Shai por esta organización del evento. Bueno, yo llevo muchos años trabajando básicamente con migración desde un punto de vista básicamente más sociológico y también más médico o sanitario. Y la verdad que Portugal es bastante distinto de la situación española, primero porque tenemos muy pocos inmigrantes comparativamente con el universo español. La población carceraria extranjera en Portugal no es más que 12% de la población y de esos 12% la mayoría no se podrían considerar inmigrantes porque son personas que entran por vía aérea para el aeropuerto y en tránsito para otros países y son realmente pillados en el control. No son verdaderos inmigrantes, pese que el Observatorio de Inmigración portugués, conectado al Ministerio, los rotula de inmigrantes, pero no son inmigrantes. Y la mayoría de la población migrante realmente carceraria en Portugal son de los países del este de Europa, básicamente albaneses, búlgaros, romanos y ucranianos, que es nuestra principal población migrante y la mano de obra más presente en el cotidiano de la población portuguesa. No representan, la verdad, una situación tan complicada como parece ser la que pasa en España, también porque creo que tenemos una política un poco más inclusiva. Tenemos un gobierno de izquierda en los últimos años, tenemos una ministra inmigrante y negra que cambia mucho el posicionamiento de las políticas migratorias en Portugal. Nuestra ministra de la Justicia es angolana y es negra, y eso hace también que haya un posicionamiento distinto de que otros países que tienen unas políticas extremadamente duras para con la población migrante. ¿No? Y eso es una cosa que realmente es muy curioso, porque depende mucho de la política de cada estado. Y la verdad que cuando desde Portugal miramos con una cierta aprehensión la ascensión de la extrema derecha en España, algo que en Portugal no pasa prácticamente. O sea, no tenemos, hasta porque nuestra legislación y nuestra constitución no permite la existencia de partidos de extrema derecha ni de derecha, resultado de la revolución democrática de abril de 74. Entonces, esa cuestión no es tan fuerte. La gran diferencia también que yo veo en España, y conozco un poco el sistema carcelario de España, a ver, de Cataluña solamente, que no está tan mal así en términos de apoyo a la población, tiene algunos trabajos en el área de la interculturalidad con la población carceraria. Allá es muy presente a la población marroquí, tunisina, incluso también de Senegal y tal, tanto tiene una mezcla más fuerte. Nosotros en Portugal, básicamente, cuando hablamos de población reclusa, quitando la población que viene de los países del este, son latinoamericanos que vienen transportando básicamente drogas y que pasan por Portugal. Y por tanto también eso facilita bastante la interconexión entre el país y no crea tanta problemática, porque claro, imagino que tener un recluso musulmano no será lo mismo que tener un recluso católico. Crea menos problemáticas. Yo cuando estaba en Barcelona, era una cosa que me llamaba mucho la atención, que la comida para todos los presos que estaban en el régimen carcelario era igual, tanto fuese musulmano, como si fuera católico, como si fuera evangélico. Y creaba unos líos en el comedor que ustedes no pueden imaginar, ¿no? En el sistema portugués casi no existe realmente población árabe,
lógicamente no hay esa problemática tan fuerte, ¿no? Son básicamente cristianos. Entonces, esa también es otra cuestión. Ahora, la verdad, el sistema en Portugal creo que es más, menos penalista. Yo no soy penalista, no soy de derecho, pero yo creo que el sistema portugués es más tolerante que el sistema español y es menos punitivo. Hasta porque ahora tenemos una ley nueva que dice que todo el hijo de inmigrante que nace en Portugal no solamente tiene del niño la nacionalidad portuguesa, como también sus padres. Y la mayoría de las mujeres migrantes que están en el sistema prisional portugués, casi todas optan o aparecen por obra y gracia del Espíritu Santo, todas aparecen embarazadas y terminan teniendo la nacionalidad portuguesa y sus hijos también. Es como una estrategia para quedar en el país y no ser devolvidos, ¿no?, al país de origen. Entonces, eso no creo que no pase en España. Creo que en España el hecho de que nazca un niño en el sistema prisional da derecho a la madre a tener la nacionalidad española y ficar protegida por la legislación española. No lo sé, es una pregunta que quería hacer a Pedro. Si esa legislación se aplica en España o no, porque en Portugal lo que vimos ahora es que la mayoría de las venezolanas que traficaban drogas, cuando llegan a Portugal y se quedan embarazadas y tienen un niño en el sistema prisional, tienen derecho a salir pasado un año y medio del cárcel y hacer todo el trabajo fuera del cárcel y no solamente a dormir, o mismo quedando en casas de abrigo para personas en sistemas de recuperación social. Y eso es una cosa muy fuerte. De un día para el otro dejamos de tener mujeres extranjeras en sistema prisional para pasar a ser todas nacionales en sistema prisional en vías ya de desconfinamiento y reinserción social. No sé si en España esa legislación se aplica también. Y si una mujer que llega a España, imaginemos venezolana, y que tiene un hijo en España, si el niño es español y ella automáticamente es española. Es algo que gustaría de saberlo. Si me puedes contestar, claro, mil gracias. Y felicitaciones por tu presentación. Bueno, en España, en el caso de España, sí, si nace en España, el niño tiene la nacionalidad española y por lo tanto su madre adquiere el permiso de residencia y sí. Lo que no se obtiene de una manera así tan directa o tan como en Portugal es el que eso le suponga un permiso para salir, para criarlo fuera con tanta antelación. Puede conllevar determinadas reducciones que confluyen determinados aspectos, pero no es algo que se lleve a cabo como en Portugal. No hay esa relación como en Portugal. Y bueno, quería también significar que estoy de acuerdo con el profesor Caldas con lo que ha dicho de el grado de punición del sistema, ¿verdad? Bueno, yo he dicho en mi intervención, ¿no?, que el sistema penal, si excluimos los CIE, si excluimos los CIE son dramáticos, pero si excluimos los CIE, el sistema penal español es un sistema que, en términos generales, trata bien a sus presos, sí, digamos... con dignidad. Exactamente, en términos comparativos, ¿no? En términos comparativos. Derechos humanos, sí, respecto a los derechos humanos. Eso es. Digamos que es un sistema que es bastante garantista con esto en términos comparativos, pero, y esto es una de las principales críticas que recibe en las evaluaciones periódicas, es que en España hay un índice de criminalidad real muy bajo y si lo comparamos con la media europea lo hace parecer más bajo todavía y sin embargo el sistema penal español es muy punitivo, que lo has mencionado y me ha gustado más que lo hayas mencionado
porque esto es una realidad y estoy plenamente de acuerdo. Y ya digo que en estos informes que van saliendo periódicamente, ¿no? Donde se estudia en qué medida va cumpliendo cada país los estándares internacionales, las reglas Mandela, etcétera, etcétera, España suele salir bien parado en cuanto a cómo trata a sus presos de manera garantista, pero se le suele hacer la crítica de que tiene un sistema excesivamente punitivo en consideración con el índice de criminalidad tan bajo que hay. Y aquí quiero hacer un apunte también redundando en lo que decía antes de el poder mediático, porque realmente en España la consideración social mayoritaria es que hay una criminalidad muy grande. Es decir, hay un porcentaje muy alto de personas que creen que España es un país con mucha criminalidad y luego los datos no son así. Quiero decir, como una muestra de el efecto perverso que puede hacer un discurso malintencionado y dirigido en una dirección concreta. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta a hacer? O si no hay preguntas, profesor Pedro, por favor, sus consideraciones conclusivas. Muy bien, pues nada, simplemente quiero mostrar mi gran alegría por compartir este tiempo con todos los estudiantes del mestrado en Derecho de la Universidad Federal de Marañón, con los profesores, el profesor Caldas, con los profesores aquí presentes. He visto por ahí algunas caras conocidas, como por ejemplo Carla, Fernanda, que han sido orientandas en su estancia investigadora aquí en Salamanca, han sido orientadas conjuntamente por el profesor Chay y por mí. He visto algunas caras conocidas más de colegas y amigos dentro del ámbito que investigamos, y mostrar mi agradecimiento pues eso, a la universidad y de una manera muy especial al profesor Chay, que bueno, es una persona con la que, como digo, llevo ya con unos cuantos años que nos conocemos, ¿verdad? Y es una persona muy apreciada y muy querida por mí. Es un gran amigo y estoy muy contento de hacer una actividad más con él y bueno, quedo a disposición para hacer muchas más, a disposición de Chay, a disposición del programa, de la UVMA, y vamos, encantadísimo de estar con vosotros. Y ya digo, si alguna de las cosas que he mencionado o alguno de los materiales o cualquier instrumento al que haya podido hacer mención, hay alguna persona que quiera alguna información más exhaustiva o acceder a algún material, solamente basta con que se lo diga a Chay, da igual, que no hace falta que sea ahora, que se lo diga en cualquier momento, él me lo dice y a través de él lo pongo a disposición. Y así que nada, muchísimas